Aleluya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Internacional que van a tomar esta materia, y les digo buenas tardes a todos los estudiantes que están aquí en este salón. Esta materia se llama Nuevos Comienzos. Mi nombre es Jill Stafford y vamos a estar pasando las próximas 11 sesiones juntos para esta materia. Esta materia es un curso básico. Eso quiere decir que tiene todo el conocimiento básico de la Biblia. Está dirigido principalmente a aquellas personas como la primera materia en el Instituto Bíblico. Y es para cristianos nuevos, cristianos bebés. Si usted es un cristiano nuevo que está viniendo al Instituto Bíblico, entonces esta materia le va a ser muy útil para entrenarlo y para equiparlo para el resto del Instituto Bíblico. Si usted es un cristiano más antiguo tomando esta materia, entonces este curso le va a servir mucho para revisar muchas de las doctrinas básicas y el conocimiento básico de la Biblia, para que usted pueda solidificar dentro de usted mismo lo que es la Biblia y cuál es la historia de la Biblia. Y usted va a poder compartir de una manera más efectiva esto. Entonces todos pueden beneficiarse de esta materia. Si usted es un cristiano antiguo, mantenga su espíritu abierto para recibir mayor información que quizás usted no haya conocido antes, o quizás usted no tenía revelación de ese conocimiento antes. Esta va a ser una gran materia y yo sé que la van a disfrutar y yo creo que ustedes se van a beneficiar mucho por ella. Ahora, la vamos a llevar de una manera diferente a la mayor parte de nuestras materias. Estamos enseñando diferentes temas. Si ustedes se fijan en el esquema del curso que se les ha dado, van a ver que hay 11 temas diferentes que vamos a enseñar. Y básicamente va a ser 1 hora de enseñanza para cada tema. Y lo que vamos a hacer es que no va a haber un examen grande. Yo sé que están felices porque no va a haber examen. Pero no queremos tomarles un examen porque lo que queremos es poner el conocimiento de la palabra de Dios, lo básico de la palabra de Dios en el espíritu y en la mente de ustedes. Entonces, como ven, lo que vamos a hacer es que vamos a enseñar 2 temas. Por ejemplo, ustedes ven en el esquema que el primer tema es la Biblia. Y eso es lo que voy a enseñar en esta hora. Y en la próxima clase vamos a ver al Dios Trino o la Trinidad. Después de que usted haya recibido esas 2 enseñanzas, en la tercera sesión que vengan a clases, ustedes van a recibir unas hojas con preguntas sobre estos temas. Y en esa misma hora, usted también va a responder esas preguntas y el monitor o el director de la escuela les va a dar las respuestas correctas, como deberían estar en sus hojas. Y luego van a pasar el resto del tiempo conversando y aclarando estos temas. En la cuarta sesión van a empezar con el tema 3, la historia de la salvación. En la próxima sesión se les va a enseñar sobre lo que es el pecado y el arrepentimiento. Y en la próxima hora van a recibir 2 otras hojas de preguntas para que ustedes respondan y conversen y aclaren, y así hasta el final del curso. Esto va a terminar siendo un curso de 16 horas, pero como les digo, no va a haber un examen. A lo largo de este curso, cada sesión que se enseña, a usted se les da un verso para memorizar. Y a lo largo del curso, se les va a hacer mini pruebas sobre estas escrituras de memoria. Lo que hacemos es que ustedes reciben una escritura en cada sesión de enseñanza. Y un buen día sin preaviso o una noche, cuando usted venga a clase, el instructor o el monitor les va a decir, vamos a dar una mini prueba sobre los versos de memoria. Y les va a pedir un verso de memoria que usted lo escriba totalmente. Pero usted no sabe cuál es el verso que les va a pedir el instructor. Y usted no sabe cuándo van a venir esas mini pruebas. Por eso les sugiero
que cada noche después de clases ustedes aprendan ese verso bíblico y luego sigan repitiéndolo uno a lo largo del curso para que siempre mantengan frescos esos versos, por si acaso venga el que usted tiene que escribir. ¿Me han entendido? Muy bien. Pues empecemos. El tema de hoy es la Biblia. El versículo para memorizar es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es un registro de la palabra de Dios para el hombre. Fue apuntada por hombres que fueron instruidos por el Espíritu Santo. Una cosa que tenemos que entender sobre la Biblia es que aunque la apuntaron seres humanos, los hombres no son los que han escrito la Biblia, sino que el Espíritu Santo es el que ha escrito la Biblia a través de estos hombres que apuntaban lo que el Espíritu Santo les decía que escriban. Entonces, no ha sido el conocimiento del hombre el que ha escrito la Biblia, sino el Espíritu Santo con su conocimiento que hablaba a estos hombres y estos hombres escribían lo que les decía el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? En 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo nos muestra que el hombre no ha escrito la Biblia, sino que han registrado o han apuntado a las palabras que el Espíritu Santo les daba el conocimiento. La Biblia, con su poder y su autoridad, se originan en Dios mismo. Entonces, el poder y la autoridad que hallamos en la Biblia, en el cual confiamos y por el cual vivimos, se han originado en Dios mismo. Dios es quien decidió qué iba a entrar en la Biblia, qué iba a entrar en nuestro manual de instrucciones. Entonces, toda la autoridad que hallamos en la Biblia, todas las palabras que hablan de nuestra autoridad y todas las palabras que hablan del poder de Dios y del Espíritu Santo, todo viene de Dios mismo. En 2 Timoteo 3:16, que es nuestro versículo de memoria, nos dice eso. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, lo que tenemos en la Biblia, lo que se nos ha dado aquí, tenemos que usar como nuestro manual de instrucciones para vivir como cristianos. Todo lo que hallamos aquí en la Biblia tiene su propósito. Aún las cosas negativas que hallamos en la Biblia están ahí como ejemplos para que nosotros no lo hagamos, como también las vidas de aquellos que sí obedecieron a Dios y están como ejemplo para nosotros para que los imitemos. Y Dios ha puesto todas instrucciones en la Biblia, cómo vivir nuestra vida cristiana, y Él lo inspiró para que nosotros podamos ser cristianos fuertes, grandes, obrando para Él mientras estamos en esta tierra. Puesto que fue inspirada por Dios, la Biblia tiene toda la integridad y confiabilidad de Dios. Eso es admirable, eso es fabuloso. Porque nosotros podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Podemos apoyarnos en todas las promesas. Se dice que hay más de 7,000 promesas registradas en la Biblia. Todas esas promesas que han sido puestas ahí adentro, inspiradas por Dios, nosotros podemos depender de ellas y confiar y apoyarnos que porque están en la Biblia y se nos han hecho como promesas que Dios las va a cumplir. Y eso es hermoso. Una de las maneras, la única manera que podemos entender a Dios
y sus caminos es estudiando la palabra de Dios o la Biblia. Nunca vamos a poder descubrir quién es Dios de verdad y de qué se trata su vida, de acuerdo a lo que dicen los hombres, a no ser que los hombres usen lo que han aprendido de la Biblia y lo escriban o lo enseñen y nos ayuden a entender. Pero nadie puede crear cómo es Dios y decirnos cómo es Dios, a no ser que hayan estudiado la palabra de Dios, porque solo en la palabra de Dios hallamos quién es Dios, de qué se trata su vida y podemos entender sus caminos. Ahora, en los nombres principales de la Biblia que hallamos dentro del libro hay 3 que están registrados. Los principales nombres. Primero es la ley. Segundo es la escritura. Y el tercero es la palabra de Dios. Hay otros nombres en la Biblia que se refieren a la Biblia, pero estos son los nombres principales. Entonces, cualquier vez que ustedes vean las escrituras o la ley o la palabra de Dios, usted sabe que está hablando de la Biblia. En la Biblia vemos que hay 2 divisiones mayores en la Biblia, o 2 testamentos. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra testamento al principio se lo llamaba pacto. Esto nos dice es que cada testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hallamos en la Biblia, cada testamento es un pacto que Dios hizo con su pueblo. Y por eso Él hizo este pacto, uno con el pueblo del Antiguo Testamento y otro pacto con el pueblo del Nuevo Testamento. Y cuando ustedes estudien este instituto bíblico, ustedes van a aprender sobre estos 2 pactos. Van a tener un mayor entendimiento de qué se tratan estos pactos, van a tener mayor revelación en el corazón, en el espíritu de qué se trata la Biblia. Pero lo principal es que ustedes sepan que la Biblia es un pacto de parte de Dios para su pueblo. Dentro de la Biblia hay 66 libros en total. Hay 39 en el Antiguo Testamento y hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Si ustedes abren sus Biblias y miran en el índice, que está bien al principio de la Biblia, ustedes van a ver la lista de todos los libros de la Biblia. Algunas Biblias no los tienen divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. Las tienen así una lista alfabética. Pero la mayor parte de las Biblias tienen una lista de los libros del Antiguo Testamento primero y luego un título que dice Nuevo Testamento y ahí está la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento, ¿de qué se trata? El Antiguo Testamento es la historia de la nación de Israel y los judíos lo reconocen hoy como la palabra de Dios para ellos. Entonces, el pueblo judío hoy en día vive por el Antiguo Testamento, no por el Nuevo Testamento, a no ser que sean judíos mesiánicos, que son aquellos que han aceptado a Jesús como su Mesías. Pero la mayor parte de los judíos, su palabra de Dios es solo el Antiguo Testamento. Incluye el tiempo desde la creación del mundo hasta el regreso de los israelitas del cautiverio, el exilio en Babilonia. Si esto les parece algo tan nuevo y dicen, ay, pero yo nunca he oído esto antes. Cuando ustedes tomen la materia del Antiguo Testamento, van a aprender todo sobre esta época de la historia y qué fue el exilio babilónico y cómo el pueblo judío llegó a ello y cómo regresaron. Entonces, no piensen, ay, no puedo hacer esto. Sí, usted va a poder, porque de eso se trata esta escuela bíblica, es darle el entendimiento de la Biblia y cómo Dios ha enseñado en la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que hay 4 secciones.
Si no han abierto todavía el índice, les pido que por favor lo abran ahora. Y les va a mostrar la lista de los libros del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros que están en el Antiguo Testamento los llamamos la ley. Y esos incluyen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ven eso en sus Biblias? ¿Ven esos 5 libros al principio? Muy bien, están sacudiendo la cabeza. Ahora, la próxima sección empieza con el 6º libro y desde el libro 6 y los próximos 12 libros se llaman los libros históricos. Y esos libros son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segundo Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 libros históricos. Esa es la categoría que nos habla de la historia de Israel. La próxima sección es la sección de poesía. Incluye 5 libros. Y esos 5 libros que son de la poesía del Antiguo Testamento son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Me están siguiendo? Bien. Ahora, la última sección de la Biblia del Antiguo Testamento se llaman los profetas. Y esa sección se divide en 2 subsecciones. Las llamamos los profetas mayores y los profetas menores. Una cosa que tienen que entender es que los profetas mayores son 4 autores, pero lo que tienen que entender es que no se llaman profetas mayores porque son más importantes que los profetas menores, sino que son llamados profetas mayores por cuán largos son sus libros. Estos 4 autores son los que han escrito más capítulos y son los libros más largos de todos los profetas, y por eso los llaman los profetas mayores. Estos 4 autores que están clasificados como profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahora ustedes ven en el índice, cuando están viendo en su lista, que hay un libro que no he llamado junto a Jeremías, y ese es el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, en realidad, tenía que incluirse en el libro de Jeremías. Originalmente era parte del libro de Jeremías, pero luego la separaron. Y entonces, aunque es un 5º libro entre los profetas mayores, porque está escrito por Jeremías, se trata de Jeremías y tiene que ver con los tratos de Jeremías, lo llamamos parte de Jeremías, y por eso decimos que hay 4 libros entre los profetas mayores. Por último, en la última sección del Antiguo Testamento de la Biblia, hallamos los 12 profetas menores, y estos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y estos 39 libros que acabamos de listar en estas 4 categorías son lo que componen el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo está compuesto el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento registra la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Cubre el período desde el nacimiento de Jesús hasta el fin del siglo I. Entonces son más o menos 100 años que cubre. Se divide en 6 secciones. La primera sección se conoce como los Evangelios. Y esto está compuesto por 4 libros. Y están escritos, estos 4 libros juntos, escriben la vida de Jesús.
Tenemos una materia en este instituto bíblico que se llama la vida de Cristo. Y en esa materia ustedes van a ver cómo estos 4 evangelios entrelazados nos cuentan la vida de Cristo. Y van a ver eso en esa materia. Los 4 libros que están en los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, el próximo libro del Nuevo Testamento es un libro, es una sección de un libro que es el libro de los Hechos. Y esa sección se llama la parte histórica y tiene solo un libro que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en realidad es la historia de lo que ocurrió después de la muerte y la resurrección de Jesús y se fue al cielo. Entonces habla sobre cómo su vida fue... A ver, ¿cómo explico esto? El libro de los Hechos da la historia de qué pasó después de que Jesús vivió en la tierra. Y dentro de esta historia cuenta de los tiempos de aquellos que recibieron salvación después de la muerte y resurrección de Jesús, aquellos que nacieron de nuevo, aquellos que recibieron a Jesús, cómo llevaron el mensaje de Jesús a todo el mundo. Y por eso el libro de los Hechos nos da una sinopsis, una versión corta de esa historia a lo largo de ese periodo. Y los otros libros de la Biblia que vamos a hablar, las epístolas y todo lo otro, expanden sobre esa breve historia registrada en el libro de los Hechos. Es un libro hermoso para leerlo. Si a usted le gusta la historia y si a usted le gusta estudiar la historia, le va a gustar mucho el libro de los Hechos. Porque, miren, si ustedes lo leen, no como si lo están leyendo como una narración, esta parte de la Biblia, sino que léanlo como historia, como lo que realmente ocurrió. Cierre los ojos y véase a sí mismo con Pablo y con los otros apóstoles y los otros creyentes cuando viajaban y contaban sobre Jesús y contaban lo que había hecho y contaban cómo recibir salvación, imponían manos sobre la gente y hacían milagros. Véanse a ustedes mismos haciendo lo mismo. E imagínense cómo lo estaban haciendo. Es fascinante hacerlo de esa manera. Y realmente va a disfrutar de este libro si usted lo lee así. La próxima sección son las epístolas escritas por Pablo. Estas epístolas, que quiere decir cartas, que han sido escritas a iglesias, las ha escrito Pablo, y Pablo estaba explicando la doctrina cristiana. La mayor parte del Nuevo Testamento, las epístolas han sido escritas para creyentes, para cristianos. Y nos dicen cómo tenemos que ser más como Jesús. Nos dicen cómo debemos vivir nuestra vida cristiana para agradar a Dios. Nos dicen cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos para ser más como Jesús y cómo hacer aquello de que Dios es lo que quiere que hagamos. Y por eso son muy importantes, porque es como nuestro diseño, son como los planos, el diagrama de cómo cada uno de nosotros debe vivir su vida para el Señor. Ahora, hay 11 libros incluidos en esta sección de estas epístolas escritas por Pablo: Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Filemón y Hebreos. La próxima sección también son cartas escritas por Pablo y se las llama también epístolas, pero estas epístolas son las epístolas pastorales. Son 3 de estos libros. Son cartas escritas por Pablo a 2 hombres, Timoteo y Tito. Timoteo y Tito eran jóvenes que habían nacido de nuevo, que tenían un llamado de Dios en sus vidas y a quienes Dios había llamado para que sean pastores. Y Pablo en estas cartas
los desarrolla y los está mentoreando para que sean pastores. Y estos 3 libros son muy buenos para aquellos que están llamados al pastorado. Son muy buenos para leerlos. Cuando yo estaba yendo al Instituto Bíblico, nuestro maestro nos dijo de estas epístolas pastorales y dijo, todo ministro debería leer estas cartas a diario. Y nos desafió a leer estas 3 cartas cada día por espacio de un mes. Y él dijo, si ustedes hacen esto y leen estas 3 cartas cada día por espacio de un mes, los va a transformar. Y ustedes van a crecer y van a levantarse a otro nivel de cómo ser un ministro del Evangelio. Y por eso los desafío yo a ustedes a que lean estas 3 epístolas cada día por espacio de un mes. Y luego testifiquen de lo que ellas han hecho en las vidas de ustedes. Ahora, estos 3 libros incluidas en las epístolas pastorales son Primera y Segunda Timoteo y el libro de Tito. Luego tenemos otra sección, que es la de las epístolas escritas por otros autores que no era Pablo. Y estas cartas escritas por estos apóstoles también explican la doctrina cristiana, como Pablo también lo hacía en sus epístolas. Hay 7 libros incluidos en esta sección: Santiago, Primera y Segunda Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Esas son las epístolas de Juan, el libro de Judas. Y esos son los 7 libros. Ahora, si ustedes se fijan al principio del Nuevo Testamento, en el índice, dentro de la sección de los evangelios está el libro de Juan. Y aquí ven Primera, Segunda Juan y Tercera Juan al final. Son 4 libros que son de Juan. Al primero lo llamamos el Evangelio de Juan. Recuerden que está en la sección con los 4 libros que son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, este libro más grande lo llamamos el Evangelio de Juan. Y estos otros 3, Primera, Segunda y Tercera Juan, que los hallamos en esta otra sección de las epístolas de otros profetas, las llamamos las epístolas de Juan. Y ustedes no se van a confundir si las llaman Primera de Juan. Por un lado, el Evangelio de Juan, entre los evangelios, que habla de la vida de Jesús, qué pasó cuando él vivía en la tierra, y luego las epístolas de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, que enseñan doctrina cristiana. El último libro de la Biblia es el libro profético y ese es el libro del Apocalipsis. Muchas personas dicen que el libro del Apocalipsis es el libro más difícil de entender y de leer, pero no es así. Si ustedes leen por el libro de Apocalipsis y se mantienen abiertos al Espíritu Santo para que los guíe en este libro y que Él les diga el significado de ese libro, Él lo va a hacer. Hay mucho simbolismo en el libro del Apocalipsis y por eso las personas dicen que es muy difícil de leer. Y muchos comentarios se han escrito sobre el libro del Apocalipsis, algunos correctos y algunos no correctos, porque cada uno quiere dar su propia interpretación del significado de los simbolismos. Mi consejo para ustedes es que ustedes lo lean por su cuenta. Mi consejo es que ustedes le pidan al Espíritu Santo que les dé el entendimiento del libro del Apocalipsis. Y si usted no lo entiende la primera vez, o la segunda, o la tercera, o la quinta, o la 20ª, sigan leyéndola y mientras más lean este libro, van a recibir más revelación y entendimiento de parte del Espíritu Santo. Es muy importante este libro para nuestros tiempos, porque la historia nos ha mostrado que estamos en los últimos de los últimos días. Y por eso el libro del Apocalipsis en realidad está empezando a ser nuestro presente, ya no es el futuro. No es algo que algún día en el futuro va a ocurrir, sino que parte del libro del Apocalipsis ya está ocurriendo ahora. Ahora,
hablemos sobre los capítulos y los versos. Todas las Biblias ya están divididas en capítulos y en versículos, todos los libros de la Biblia. El capítulo y el verso no aparecían en las primeras Biblias. Es más, los capítulos y los versículos fueron puestos entre el siglo XVI y XVII. Entonces, en algún momento, entre el año 1500 y 1600, es cuando se puso los capítulos y versículos. Algo que tenemos que entender es que el propósito por el cual les han puesto número de capítulo y de versículo fue para que nos facilite encontrar las cosas en las Biblias. Si usted ha memorizado algo y quiere encontrarlo en la Biblia, y si usted sabe cuál es el capítulo y el verso, es muy fácil encontrar ese versículo y lo puede leer. Si usted no tuviera los números de capítulos y de versículos, sería muy difícil encontrar fácilmente las cosas en la Biblia. Y por eso estos hombres en el siglo XVI y XVII, ellos vieron que había esa necesidad para poder encontrar fácilmente y pusieron capítulos y versículos para poder encontrar fácilmente las porciones. Sin embargo, los hombres que han puesto los capítulos y los versículos en la Biblia, ellos no estaban inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden que los hombres que escribieron, que apuntaron las palabras de la Biblia, sí tenían la inspiración de Dios. Por lo tanto, cada palabra que está en la Biblia es verdadera y se puede confiar en ella, porque ha sido escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo o escrita por la inspiración de Dios. Pero el capítulo y el versículo no. Y aunque nos ayudan mucho, tienen que darse cuenta que a veces pueden causar malentendidos, porque a veces han puesto una división de capítulos en medio tema y nos hace creer que el próximo capítulo, mientras estamos yendo del uno al otro, uno cree que el próximo capítulo es otro tema. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense en el libro de los Hechos, capítulo 4, los últimos versículos de Hechos 4. Yo no he traído aquí mi Biblia, hoy día conmigo está en la otra habitación. Entonces no les puedo decir claramente el número de verso, pero a partir más o menos del versículo 32, y ustedes empiezan a leer ahí, habla también de Bernabé. Y habla cómo Bernabé fue una bendición para la comunidad cristiana de esa época, porque él era un dador. Estoy parafraseando, pero ustedes leen y van a ver que eso es lo que dice. Y luego termina en el capítulo 4, y empieza el capítulo 5 contando de Ananías y de Zafira. Entonces uno pensaría que el final del capítulo 4 no tiene relación con el capítulo 5, y uno lee el capítulo 5 como un tema diferente. Pero eso no es correcto, porque el final del capítulo 4 del libro de los Hechos y el principio del capítulo 5 del libro de los Hechos en realidad son el mismo tema. Están comparando a Bernabé con Ananías y Zafira y cómo Bernabé era una bendición para la comunidad porque él era tan generoso. Y cómo Ananías y Zafira se habían puesto tan celosos de Bernabé, porque él era un dador y la comunidad estaba celebrando la generosidad de Bernabé y ellos se pusieron celosos. Entonces engañaron a la comunidad cristiana diciendo que ellos habían vendido una tierra y estaban dando todo el dinero al grupo cristiano para ayudar a los pobres. Pero en realidad ellos se habían quedado con una porción del dinero. Entonces es una comparación y por el engaño que hicieron, que no fue un engaño a los cristianos, sino un engaño a Dios y por ello ellos murieron. Entonces esta comparación es un solo tema y ese es un ejemplo de cómo tenemos que ser cuidadosos respecto a capítulos y versículos y pensar que porque empieza un nuevo capítulo es un nuevo tema. Ahora,
hablemos sobre los escritores de las Escrituras y cómo han escrito los libros de la Biblia. Cuando usted estudia sobre la Biblia y usted estudia la historia de la Biblia y cómo se ha escrito la Biblia, usted va a hallar que por lo menos 40 autores diferentes han escrito la Biblia. Y la escribieron por un período de más o menos entre 1500 y 1600 años. Pues sabemos que por ese mismo hecho, que estos escritores que escribieron la Biblia, algunos no conocieron a otros, porque nadie, ni aun en esas épocas, vivió 1600 años. Y por eso sabemos que algunos de esos escritores no conocieron a los otros. Pero cuando estudiamos la Biblia y la leemos entera, es muy fácil ver la unidad y la continuidad. Y por eso es tan evidente porque hay tanta consistencia que uno pensaría que fue escrita por una sola persona. Ahora, por supuesto, sabemos que sí fue escrita por una sola persona, que es el Espíritu Santo. Pero son 40 diferentes hombres inspirados por el Espíritu Santo que apuntaron estas escrituras. Y ellos tenían una variedad de ocupaciones. 2 eran reyes que escribieron en la Biblia, el rey David y el rey Salomón. 2 sacerdotes, Jeremías y Ezequiel. Ellos eran sacerdotes judíos. Había un médico, Lucas, en el Nuevo Testamento era un doctor, y era un griego, ni siquiera era un judío. Hubo 2 pescadores que escribieron algunos libros de la Biblia, Pedro y Juan. Hay un erudito bíblico, Pablo. Él era erudito bíblico. Antes de nacer de nuevo, antes de recibir a Jesús como su Señor, él fue criado como judío y él fue criado como fariseo. Y en esas épocas, los jovencitos, los niños judíos, fariseos, empezaban a los 3 años a ir a la escuela y aprendían y memorizaban la escritura a partir de los 3 años. Y desde los 3 años hasta los 12 años, ellos pasaban cada día en una escuela bíblica, una escuela judía, y aprendían y memorizaban todos los libros del Antiguo Testamento, toda la ley, memorizaban lo que decían los profetas y memorizaban también les enseñaban la historia del pueblo judío y las vidas de los profetas. Entonces pasaban cada día por 8 años memorizando la Biblia. Pablo fue uno de aquellos que hizo eso. Y él aprendió uno de los mejores maestros judíos de esa época. Y por lo tanto era un hombre muy bien instruido y conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento, lo había memorizado quizás todito. Luego, uno de los libros fue escrito por un político, Daniel, que fue uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Él era un político. Mateo, en el Nuevo Testamento, era un cobrador de impuestos. Eso quiere decir que era un hombre sin escrúpulos. Quiere decir que él engañaba a la gente, estafaba antes de recibir la salvación, estafaba a la gente cuando recogía los impuestos. Pero Dios lo usó para escribir uno de los libros de la Biblia. Otro escritor de la Biblia fue un soldado, Josué, del Antiguo Testamento, en los libros de historia. Él era un soldado. Y él fue criado y formado, su mentor fue Moisés. Fue un soldado y él dirigió al pueblo para que entren a la tierra prometida, lo que llamamos Israel hoy en día, después que murió Moisés. Otro de los hombres se ocupaba en copiar las escrituras. En esas épocas los llamaban escribas. Esdras, que está en la parte de historia del Antiguo Testamento, era un escriba. Esa era su ocupación, copiar la escritura. En esa época no tenían imprentas. La única manera que tenían para
para poder difundir las escrituras y que hayan varias copias para transmitir, era a través de los escribas a mano. Y era un trabajo muy tedioso, todo tenía que ser perfecto. Cada T tenía que tener su palito, cada I tenía que tener su puntito, todo tenía que ser perfecto. Entonces se necesitaba una persona especial para que pueda hacer esto, y no cualquiera podía ser un escriba, pero Esdras era un escriba, y él copiaba las escrituras. Y si ustedes leen el libro de Esdras, y leen cómo Dios lo usó en la historia de la nación de Israel, ustedes van a ver cómo su conocimiento de la Biblia, por todo lo que había escrito y copiado una y otra vez cuando las copiaba para difundirlas, cómo eso penetró dentro de él, que él vivía de acuerdo a las escrituras. Otro de los escritores del libro era un siervo, él era Nehemías. Nehemías estaba en el exilio babilónico. Cuando los judíos desobedecieron a Dios, fueron conquistados. Habían 2 países que los conquistaron. Asiria conquistó al norte de los judíos. Van a aprender de esto en el curso de Antiguo Testamento. Fueron los asirios que conquistaron el norte, pero a Jerusalén y la parte del sur la conquistaron los babilonios. Y en esa conquista, Nehemías fue llevado cautivo. O quizás ya nació durante el cautiverio, pero estoy casi segura que lo llevaron cautivo, porque estuvieron en cautiverio 70 años. Y no estoy muy segura porque no he repasado eso antes de entrar. Pero era uno de aquellos que habían sido llevados cautivos, y era servidor del rey de Babilonia, y era un copero, un siervo, y él halló gracia con el rey de Babilonia, y como resultado, cuando muchos de los judíos recibieron permiso para regresar a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo, ellos fueron primero, y después a Nehemías se le permitió ir y ayudarles a reconstruir los muros de Jerusalén. En realidad, él era un siervo esclavo en el exilio babilónico. Ahora, las ocupaciones de los otros escritores de la Biblia no se las conoce. Hallamos esta información de lo que les he dado, lo hallamos dentro de la Biblia, y eso es lo que queremos hacer. Cuando empezamos a hablar de la Biblia y empezamos a decir a otros lo que hay en la Biblia, queremos contarles lo que es la Biblia, y no lo que dice la gente de la Biblia. Y la única manera de descubrir eso es leyendo la Biblia en persona y leerla una y otra vez. Les sugiero que lean la Biblia cada año, una vez cada año, completamente, una vez al año. Yo he hecho eso ya 25 años. Cada año leo la Biblia. Y cada vez que lo hago, aprendo más conocimiento sobre la Biblia. Nunca se acaba, y después les voy a decir por qué ocurre eso. Ahora, ¿cómo se registraron y se escogieron las cartas y los libros del Nuevo Testamento? Este es un tema muy controversial y siempre pregunta la gente, ¿y cómo han escogido los libros de la Biblia? ¿Cómo sabemos que son palabra inspirada por Dios? ¿Cómo sabemos que estos son los únicos libros que Dios quiere en la Biblia? Pues se nos ha dicho cómo ha sido eso. En el Antiguo Testamento se escribió principalmente en el idioma hebreo. Dios mandó lo que Él hablaba y mandó que se lo escribiera. Y en Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces, esta es una de las veces donde Dios dice, escribe las palabras que te digo. A lo largo de la historia de Israel, ciertos hombres escribieron lo que Dios dijo y lo que hizo. Estos escritos fueron las escrituras para el pueblo de Dios de esa época. Entonces, ha sido como que tenemos la Biblia y tenemos toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento hoy en día. Ellos tenían el Antiguo Testamento, pero parte por parte. A medida que se desarrollaba la historia,
crecía el Antiguo Testamento y esas eran sus escrituras, la Biblia para ellos. Pero se han ido escribiendo estos libros y nos han pasado. Y ahora eso lo llamamos el Antiguo Testamento. Todos los libros del Antiguo Testamento que están dentro del Antiguo Testamento apuntan a la venida de Jesús. Todos los libros se terminaron de escribir antes de los tiempos de Jesús. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo en Lucas 24, versos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces Jesús confirmó que todo libro del Antiguo Testamento apuntaba a su venida. Ahora, tenemos los libros que se llaman apócrifos. Apócrifo significa oculto y se refiere a 14 libros que fueron aumentados al Antiguo Testamento y algunos los creen que son escritura, especialmente los católicos y los ortodoxos. Los protestantes no los incluyen en la Biblia, estos libros. Un ratito. La Biblia hebrea no contiene a estos libros. Hace algunos siglos ya fueron eliminados porque habían sido aumentados y contenían doctrina no consistente con la doctrina protestante. Dos de estas doctrinas, por ejemplo, era orar por los muertos y orar a los santos. Ahora, hay ciertas personas que han hecho ciertas obras que luego algunas denominaciones creen que hacen que ellos sean santos y los canonizan porque han hecho ciertas obras. Y por eso estos 14 libros enseñaban que había que orar a los muertos y que había que orar a estos santos y no a Jesús y no a Dios, sino a estos santos. Entonces fueron quitados de la Biblia. Aunque partes de todo el Antiguo Testamento o se los cita o se los refiere en el Nuevo Testamento, no se cita para nada a ningún libro apócrifo en el Nuevo Testamento. Y esta era una señal importante de que no pertenecían en el Antiguo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento, todos ellos fueron escritos en la segunda mitad del primer siglo. Y ellos tenían que cumplir con cinco criterios. Tenían que haber sido escritos por uno de los apóstoles o alguien que los conocía personalmente, a los 12 apóstoles, y era muy cercano a ellos. El libro tenía que ser algo que ya se leía en las iglesias y tenía que edificar espiritualmente. Tenía que tener doctrina sana. Tenía que ser reconocido en muchas iglesias y se lo tenía que citar por los líderes de muchas iglesias. El libro tenía que mostrar evidencia de inspiración divina. Se nos está acabando ya el tiempo, solo me quedan un par de minutos. Pero quiero decirles que la Biblia no tiene errores. Y si ustedes leen las fotocopias que les hemos dado, van a ver claramente que no hay errores en la Biblia. No hay contradicciones en la Biblia. Todo siempre calza. Muchas personas, especialmente científicos, que tratan de desacreditar la Biblia, pero solo consiguen probar que es verdadera. La Biblia nunca ha cambiado a lo largo de los años que ha sido escrito, pero la ciencia sí ha seguido cambiando. En conclusión, la Biblia es el único libro que tiene vida propia. Ningún otro libro tiene vida propia, están muertos. Las Escrituras son el único libro que tiene vida, y porque tiene vida es el único libro que uno puede leer una y otra vez y continuamente aprender algo nuevo,
a medida que el Espíritu Santo nos da revelación, nueva revelación de las Escrituras. No importa cuántas veces ustedes la lean, van a hallar nueva revelación en la Biblia. No hay inconsistencias ni contradicciones, aunque parezca que se estuviera contradiciendo. Si usted hace un estudio a fondo de esos pasajes que parecen contradecirse, ustedes van a hallar que no hay contradicción. En la Biblia no hay contradicciones contra sí misma. Dios usó a los seres humanos para apuntar los libros de la Biblia, pero fue Dios mismo quien la escribió por el Espíritu Santo inspirando a aquellos que apuntaban las palabras. Se puede confiar en la Biblia, se puede creer en la Biblia y se puede vivir por la Biblia. Es el único libro jamás escrito del cual se puede decir esto. ¿Se nos ha acabado el tiempo? Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar más o menos en unos 10 minutos para la próxima enseñanza.